Bueno, por aquí regresamos. ¿Hay eco? ¿Tenemos eco en el audio? ¿Me confirma si tenemos eco? No, señora. No, listo, gracias. Ayúdenos aquí un poquitico. Listo. Bueno, entonces estábamos en este proceso que nos faltaba en la presentación, mientras que teníamos nuestra capacitación con Alex, y era algo que preguntaron precisamente ustedes ahí, y era que cómo eran las notas. Entonces, en las notas, yo estoy compartiendo precisamente esa en el acuerdo pedagógico. Entonces, habíamos hablado precisamente de una preparación y Alex se configura como eso para la universidad, una herramienta que va a fortalecer. Ahorita les dijeron que nosotros los profes manejamos precisamente un informe. Ingresamos a Alex porque ese Alex nos arroja, le complementamos la información a Katherine, que era la que estaba brindando la capacitación, es el 15% de la nota. Entonces, miren aquí en pantalla, por favor. Entonces, cada uno de los tres cortes, entonces en este caso, el 30%, que es el primer corte, tiene entonces para un total, esa primera nota consolidada, el 100% de esa primera nota, de ese primer corte, está desglosado en 60% del parcial, 25% que les estamos diciendo en actividades propias, entonces que decide en ese caso la docente, yo decido. Entonces tiene que ser mínimo debe haber un quiz, mínimo debe haber uno, y mínimo debe haber un taller. Entonces, en este caso, lo que estamos sugiriendo, obviamente porque pues ustedes se dieron cuenta que la sugerencia que les hacen desde esta formación es que dediquen un tiempito a diario para Alex. Entonces, no queremos saturarlos, obviamente, de este tipo de actividades. Queremos más bien ir a la mano en este proceso de formación y de fortalecimiento. Entonces, solamente vamos a dar un taller, ese taller cuestionario que pueda retomar muchos elementos, muy seguramente, y en varias ocasiones de ese cuestionario tomamos ejercicios para el parcial o muy parecidos, en ocasiones puede ser hasta el mismo, perdón, pero como les mencionábamos, la idea de esto es la sustentación, entonces, ¿cómo lo resuelven específicamente? Entonces, ese 25%, les decíamos, aunque aquí les van a evaluar, puede ser que les diga yo, bueno, un cuisecito chiquito, que puede ser abierto. Y en el abierto tienes que hacer la sustentación, si le digo grafique, envía el PDF, lo coloca, pues porque la otra parte, que es ya una valoración más de plataforma, pues también la hace Alex. Y pues obviamente el siguiente 15% que ya nos lo dan en una planilla. Entonces, había una pregunta, yo no sé si quedó claro, y es que esa nota, si yo estoy en un nivel, por ejemplo, básico, principiante, y alguien está en el nivel avanzado, que si es, obviamente, que a ese le ponen 5 y me ponen 3, eso no depende de. Lo que hace es, depende de la rigurosidad, de la dedicación, les evalúan todo. Entonces, yo creo que ustedes cuando ingresan a Alex, y eso es lo que nos muestran a nosotros los profes, es este estudiante cuánto tiempo estuvo vinculado. Nos hacen toda la estadística, toda la estadística. Los profes simplemente lo que hacemos es acceder y miramos, oye, entonces, por ejemplo, ya hay un estudiante en estadística que ya va en la segunda parte, desde el primer corte va en el segundo taller, lleva el 100%, pero la idea no es esa, la idea no es entregar todo, porque como lo decía la profe que nos estaba capacitando, ustedes, entonces dice, no, pues es que usted lo puede hacer en una plataforma o se lo puede hacer alguien que sea experto o alguien pues ya está profesional y pues la idea no es esa, la idea es que usted lo realice. Por eso es que vamos en paralelo. Entonces, tengan en cuenta que vamos a ir en paralelo. Muy seguramente, entonces, pues hay temáticas que desarrollamos de una manera, pues mucho, de pronto mucho más profunda hacia la ingeniería, pero ellos van a destacar el proceso en lo básico operacional. Entonces, ¿qué necesitas? Obviamente, pues manejar. Las dificultades de pronto escolares, pues se van a superar acá porque pues es una forma diferente. em, yo sé que muchos tenemos muchas habilidades, y no, pues ingeniería tienes, al menos te gusta esta parte de la matemática, pero aquí lo que queremos es que aparte de esa habilidad, de ese interés, puedas tener entonces la posibilidad de mejorar
en esa parte técnica. Entonces, Alex vale el 15%, perdón. Y no nos negociamos con el profe. Tal vez es el único curso donde en el acuerdo pedagógico no es negociable. O sea, vale el 15 y punto. Si en alguna circunstancia ese 15% no llegase a ser satisfactorio o aprobatorio, no hay nada de reclamos con el profe. O sea, conmigo, nada. Es que, profe, se me va lo que decía no sé, te varó, que no pudiste, que no sé qué. Alex, te arroga la nota, te quedó en 2, 2, 2. Te puso 2,5 o 2,5. Y esa nota no se puede modificar. ¿Ok? Entonces, lo de Alex es un compromiso que la universidad paga por este aplicativo. Entonces, la idea es desarrollarlo y aprovecharlo al máximo. Entonces, aquí no es si quieres, ¿no? Es que te toca. Entonces, te toca tener un tiempo de dedicación. Les diríamos que más o menos una media horita, decía la profe, más o menos media horita diaria. Bueno, entonces lo tenemos por semanas. Y pues la idea es como que lo puedan precisamente pues relacionar de esa manera. No sé si hay más preguntas sobre eso para empezar de lleno ya. Más preguntas sobre notas, ¿cómo lo ven? Por ahí sí. Javier, hola Javier, ¿cómo estás? Javier. Hola, profe, no, qué pena, no, tenía activado el Bueno, bueno, micrófono. bueno. Listo, listo, no te preocupes. Bueno, entonces, dudas sobre Ale, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer el diagnóstico. Recomendación siempre que tengamos, Alex, sí, puede ser una calculadora aquí a la mano, lápiz y papel, intentar hacer el ejercicio y pues mirar cómo lo abordamos. No se preocupen, ella lo dijo, el diagnóstico no es calificable. Solamente lo que hace es a usted ubicarlo en un grupo de principiante, un grupo intermedio, un grupo avanzado. Eso es lo que va a hacer. Simplemente te ubica respecto a lo que ya sabes. Bien, pero está desglosado. Entonces, así como ustedes lo vieron, ya hay, entonces para este primer corte ya están las 4 secciones. Entonces te dice, por ejemplo, primer corte, el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Entonces ya está abordado absolutamente todo. Entonces, es números enteros para esa primera semana. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poquitico más de acelerar. Entonces, tema 1 y tema 2. Entonces, en una semana hago 2 temas. Pero pues ahí vamos a ir, obviamente, como en ese proceso, pues para poderles entonces identificar. El orden de las temáticas depende también de la metodología. Entonces, eso pues también es cuestionable, pero y es abordable por nosotros. Entonces, vamos a empezar, ya que no hay preguntas ahora sí, con esto de nuestra clase y vamos a abordarlo desde algo que tiene que ver con la lógica y me gustaría escucharlos mucho. Bien, entonces vamos a compartir. Vamos aquí si ya lo tengo listo. Si en dado caso, me excuso porque tengo aquí la tablet también para trabajar y a veces se desconfiguran también los computadores acá. Bueno, entonces voy a compartir pantallas y ahí quisiera entonces pues dar comienzo. Entonces ahora sí, vamos a mirar en este proceso. Entonces, aquí en este curso de matemáticas básicas, pues habíamos hablado que comenzar como ingenieros y desarrollar el potencial para solucionar situaciones. Hay una situación que entonces quiero escucharles, quiero escucharles. Entonces, dicen por ahí, entonces todo buen ingeniero, muy buena ingeniera, fortalece su proceso de pensamiento y de razonamiento para solucionar situaciones. Entonces, quiero que leamos, voy a leer en voz alta esta situación. Entonces, para que después nos demos un tiempito, un minutico, 2 minuticos, y empezar a brindar soluciones así casi de manera inmediata. Y dice lo siguiente, en una extraña isla solo hay hierba y plantas, y sus únicos habitantes son 100 leones y una oveja. Los leones son especiales, claro. Primera, entonces, condición se llama proposición. Son totalmente lógicos, inteligentes y perfectamente conscientes de sus circunstancias. Pueden sobrevivir comiendo solo hierba, de la que hay una cantidad infinita en la isla. Por supuesto, prefieren comer una oveja. Sus únicas opciones para comer son hierba u oveja.
Si un león se come a una oveja, se convierte él mismo en oveja. Segunda parte de proposición. Un león prefiere comer hierba toda su vida antes de ser comido por otro león tras convertirse en oveja. Ahora viene ya la situación que nos plantea. Asuma lo siguiente. Siempre habrá un león que llegue primero a comerse la oveja. No hay disputas, no hay peleas, ni comparten o llegan a la vez a la oveja. El problema en realidad no es ese. El problema es si un león se come la oveja y si después será comido por otro león o no. Esa es la situación. Repito, el problema es si un león se come la oveja y si después será comido por otro león o no. Y segundo, la oveja no puede escapar una vez el león decide ir por ella. Tercero, no asuma nada más de lo que no se haya dicho. La pregunta, y cada uno lo va a pensar, y aquí hasta por el chat podemos escribirlo para mirar la redacción y cómo estamos planteando. ¿Se comerá alguna vez o algún león a la oveja? Si es que sigue el proceso, ¿cuándo parará? Bueno, entonces damos un minutico. En realidad, no un minutico, 5 minuticos. 8 en punto de la noche y empezamos. Plantéelo bien, escríbalo aquí en el chat. Para quienes están viendo este video de manera sincrónica, este ejercicio quedará entonces ubicado en el foro para que también podamos brindar una respuesta y pues su participación. Bueno, entonces leámoslo bien y en el chat de aquí de Teams, por favor, entonces vamos a colocar nuestra opinión. Las preguntas están al final. ¿Se comerá algún león a la oveja? Van a justificar su respuesta. Si es que sigue el proceso, ¿cuándo parará? Bueno, 5 minuticos.
Bueno, y no veo nada por el chat de aquí. ¿Qué pasó? ¿Alguien que nos quiera entonces dar una posible respuesta? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Hola, hola. ¿Nos escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ok, gracias, gracias. ¿Pero qué pasó? Y estoy esperando aquí en el chat para leer esas respuestas. Bueno, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién nos quiere dar su opinión? ¿Será que el proceso comienza? ¿Será que algún león decide comerse la oveja? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué opinan? Cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. No importa, no hay pensamientos erróneos, no se preocupen, no se preocupen. Ya les vamos, ese ejercicio nos va a introducir a eso. Solamente la participación ya nos pone en otra situación de al menos tener disposición para solucionar una situación. No se preocupen, aquí no es que, no, eso está mal, ¿cómo se le ocurre? No, aquí eso se tiene que quitar de la mente, ¿ok? Dale, Jonier, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Yo por ahí vi, Jonier, que tú eres muy juicioso. Vi que ya Profe, estás pues adelantando mucho ese Alex. ahí vamos con eso. Ve qué juicioso. Te felicito. Jonier, ¿tú qué opinas sobre este ejercicio? Cuéntanos. Tengo la cámara al revés, pero no. Pues yo Cuéntanos. pienso de que el león sí se va a comer la oveja, ¿cierto? Y de que cuando para el proceso, pues digamos, cuando el último león el último no, quedaría, digamos, una isla con una oveja, porque el león iría como una cadena, comiéndose un león a una oveja. Entonces ya quedaría una oveja y una isla. Ah, ok. Una oveja y una isla. Ok. Entonces, solo una oveja en toda la isla. Sí, porque si un león se come la oveja y Sí, el león que se comió la oveja se convierte en oveja, sí. pues viene siendo como un círculo, ¿sí? Ok. Entonces pues ya cuando cumpla todo el ciclo de todos los leones pasar como por la oveja, Sí, al último va a quedar solo una oveja porque no va a haber león quien se coma la oveja. ok. O tal vez, pues, podría ser como la relación de, y si ese que se come, la entre comillas última oveja, él se convertiría entonces en oveja o no? ¿Tú qué dices? ¿Será que sí se convierte en oveja? El último, Sí, lo que tú dices. sí, Ok, listo, si muy se bien, come Janier. la oveja si se come la oveja se convierte en oveja, sí. Listo, listo, puede ser muy bien, muy bien. Muy buena justificación. Listo, muy bien, Jonier. Perfecto. ¿Vale? Listo, muy bien. ¿Quién más? No tienen que ser todas las respuestas iguales, no se preocupen. O sea, la idea es cómo lo entiendes y qué posición tiene. Ahorita vamos a hablar de un concepto muy seguramente que queremos fortalecer, que se llama en la lógica las paradojas. Pero bueno, es más, o solo Jonier no puede ser. Ingrid, hola. Aquí el que mueve el micrófono, qué emoción. Dale, Ingrid. Pues, profe, yo pienso que, bueno, estamos hablando de cosas muy, sí, que un león se convierte en una abeja, entonces, por mi lado, yo Sí, creo que de pronto sí llega a cierto punto en el que el león se empieza a comer la oveja y los demás leones al ver lo que está sucediendo, pues ujú, prefieran de pronto pasarse al lado de solo hierbas y en algún momento para pues el proceso muy o bien. esa. Ujú, muy bien, perfecto, Ingrid. Listo, miren esas dos opciones de Johnny y de Ingrid, perfecto. Y dice, no. Ahora si les preguntaron, no sé si alguien más nos tiene una solución. Ah, ¿cómo lo interpretan? ¿Alguien más? Arriésguense, Yo digo que arriésguense. quedan los 100 leones y la ¿Quién, oveja, quién, quién? Espérate, Furia. Ah, Juan. Listo, Juan. Juan David, dale. ¿Por porque qué? en el primer enunciado dice que los son leones totalmente lógicos, inteligentes y perfectamente conscientes de su situación. Y entonces, Es que quedan al final quedan igual. ok, muy bien. Pues miren, tenemos tres respuestas diferentes. Entonces, y cada uno se apoya en una de las proposiciones para decir, oiga, esto tiene una opción. Obviamente por ahí decíamos y entendemos precisamente que Johnny nos hablaba, pues
Claro, un león dice, por supuesto que un león prefiere comer oveja. Y a veces el instinto le puede ganar. Y dice, listo, y si le ganó a uno, pues le puede ganar a todos. Y empieza obviamente el ciclo, perfecto como lo plantea Jonier. Ingrid dice, pues puede ser que alguno le dé por comerse esa oveja, pero los demás dicen, no, espere un momentico. Yo no voy a comer a cometer, perdón, ese riesgo porque me transformaría ahora en una de esas posibles para ser casado. Y entonces, el proceso frenaría con uno solamente. Muy bien. Y la tercera opción o respuesta, pero aquí hay más, puede ser, Juan David dice, no, pues si son inteligentes, no, prefieren comer hierba toda su vida antes de ser comido. Bueno, ¿alguien más tiene otra posible respuesta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Profe, Dale, Néstor. pues yo pensaría que los leones no se comerían ni las ovejas porque, o sea, la protegerían porque pues, como son inteligentes, pues no hay necesidad de comérsela porque se vuelve como algo privilegiado para ellos, pienso yo, profe. Puede ser, muy bien. Entonces, claro, puede estar provocado, pero dice, no, no, lo voy a comer porque somos inteligentes, conscientes y obviamente también estamos conviviendo con esa oveja. Perfecto. Otra posición, muy bien. Por aquí llegó alguien. ¿Alguien más? Bueno, entonces para los que no han participado, les tengo otra pregunta a los que no han participado. Ya tengo aquí anotados. Se me olvidó decirles que yo voy anotando. Y me voy, en lo posible, me van así no nos estamos viendo. Hoy no han prendido cámaras, pero necesitamos pues, conocerlos, por eso les decía yo también el videito. Eh, la pregunta sería, ¿a quién le suena? Pues ahorita Ingrid dijo, esto es como muy raro, porque como así que el ejercicio plantea que leones inteligentes comiendo ovejas. Entonces, para los demás, ¿a qué les suena o se les parece este ejercicio? ¿Cuál será la comparación? ¿Qué tiene ahí de contexto comparativo? Alguien que no haya hablado todavía. ¿Qué les suena? Cuando ustedes leen y dicen, oiga, pues que es muy raro, como dijo Ingrid, que los leones inteligentes comiendo hierba, ¿eso qué es? ¿Entienden que ahí hay un mensaje implícito, que hay una metáfora, una comparación? ¿No? Bueno, están calladitos. Bueno, en cuanto les diga que tienen que hablar, porque aquí va el que es quiz oral. Entonces, bueno, la idea precisamente, o no sé si quieren hablar Johnny, Ingrid, Juan, Néstor, ustedes que son los que se lanzan al ruedo. ¿A qué les suenan esos ejercicios? ¿Cómo a quién? ¿Con quién comparan los leones? Porque Ingrid nos lo planteó, ¿cómo así que los leones inteligentes? ¿Cómo así que conscientes? Si eso solamente puede ser quiénes, según, según esa relación precisamente en la naturaleza. Dale, Jonier. Nosotros los humanos, Ah, profe. Ingrid. Muy bien, Ingrid. Listo, muy bien, Jonier. Nosotros los humanos. Y ahí viene, entonces, precisamente una de las comparaciones. ¿Por qué tenemos este ejercicio como exploración? Porque tiene muchas pautas y nuestros 4 participantes, pues nos dieron una justificación. Dicen, no, pues tengo varias opciones, proteger también al otro ser, tomar una decisión de no voy a acabar con todo o me voy a acabar con todo y no me importan las consecuencias, siendo que hay unas normas, una normatividad, o definitivamente pues cumplo con la normatividad. Esto está comparado con los seres humanos. Y entonces aquí cuando hablan de lógica, inteligencia y conciencia, esa conciencia se está abordando desde la parte científica como el darse cuenta de lo que estamos haciendo, viene de los seres humanos. Y entonces en los seres humanos le decimos, oiga, si usted tiene la posibilidad de alimentarse, tiene, digamos aquí, hablándolo así, pues por la forma de la agricultura, plantar entonces los alimentos y no de arrasar con todas las otras especies, pues hágalo. Pero muy seguramente estamos viendo que ante unas condiciones, unas proposiciones, me puedo saltar las proposiciones para afectar todo el entorno en el cual yo estoy viviendo. Pero no hay una respuesta única porque depende de la posición en la que estés tomando. Alguien por ahí decía con que no asuma nada de lo que no se haya dicho. Pues decía leones como especie. ¿Será que decía leones, leonas?
incluye como tal las hembras. Hay cosas que uno dice, venga, pero ¿y será que sí? ¿O solamente está hablando como de machos? Porque si en los 100 leones hay hembras también, ¿será que entonces existe una posibilidad? Dice, pero implicaría asumir otras cosas. Pero en el contexto sabemos que si hablamos de leones, los que cazan son las leonas. Dice, entonces ahí hay algo que tendremos que entender, pero no puedo asumirlo porque no está incluido dentro del ejercicio. Ese tipo de ejercicio, entonces, nos permite, de alguna manera, entonces, reconocer, pues aquí, ahora sí, vamos a reconocer que dentro de la lógica, y vamos a abordarlo así, dentro de la lógica necesito comprender las situaciones. Entonces, vamos a sugerirles otro tipo de ejercicios también para que empecemos a entender un poco ya los enunciados y ahí sí resolverlos. Dentro de, ¿por qué la lógica? Bueno, no está dentro de nuestro contenido programático, pero sí lo vamos a tener que abordar para tomar decisiones. Entonces, muy seguramente ustedes vieron la exploración y le decía, decida sobre este tipo de ejercicio. ¿Será que tiene respuesta o no? Si lo vieron, entonces para que ustedes, por favor, entonces lo vayan resolviendo. Hay unas imágenes en avisos que dice exploración. Nos estaba diciendo, hay una imagen, hay unas gaseosas, hay una relación de unas hamburguesas, de unas papitas, y cuál es la respuesta a lo que están planteando. Entonces, eso es lo que queremos que empecemos a desarrollar. Pero bueno, ahora sí entrando en materia, hay una conexión entre el tema de lógica, cuando se habla de proposiciones, y conjuntos. Hablando aquí, y vamos a mencionarlo desde el conjunto, entonces, por ejemplo, el conjunto del universo, el conjunto universal. Entonces, aquí vamos a repasar rápidamente. Un conjunto, entonces, aquí dice que es una colección de objetos. Y eso lo entendemos desde primero de primaria. Y es un tema que se repite desde primero de primaria, es preescolar, hasta el grado 11º. Casi 11 años viendo el tema de conjuntos. Y lo complicado es que uno llega y dice, ¿y si entendí? No, no entendí. Entonces, aquí necesitamos comprender, obviamente, que eso de los conjuntos, porque vamos a pasar a conjuntos numéricos, debe entonces tener como una ampliación conceptual. Entonces, cuando entiendo el concepto, ya no me importa entonces si tengo conjuntos entonces, numéricos, conjuntos de objetos, conjuntos concretos como en el espacio, sino entiendo qué posibilidad hay de operacionar. Entonces, ustedes ven en pantalla, voy a colocar aquí un momentico, apagar aquí para poder escribir. Entonces, que si entiendo que un conjunto es la colección de objetos, una colección de objetos, una agrupación de objetos, como le llamamos. Entonces, la idea es poder identificar en ellos cómo los puedo representar. Entonces, ustedes como ven acá, se habla siempre de un conjunto, entonces aquí se llama el universal. Un conjunto universal es un conjunto referencial. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, en el universo del sistema solar, entonces, cuando yo hablo, entonces, en esa relación del sistema solar, digo, ok, entonces mi sistema solar es el conjunto referencial. Permítame que quiero pasar esto acá. Entonces, el sistema solar es el conjunto referencial. Entonces, si eso es así, es porque muy seguramente, si ese sistema referencial, dentro de él, puedo entonces ubicar una serie de elementos. Y la agrupación de esos elementos es la que me dice a mí qué característica tiene. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger aquí, me traje para acá una imagen. Entonces, creo que la estoy tomando desde acá para que la podamos comparar. Vamos a hacer elementos comparativos. Entonces, lo estoy trayendo, pero no se deja llevar hacia allá. No. Digamos que esto. Entonces este es mi sistema, entonces referencial, no voy a coger todo el universo, sino voy a coger un sistema referencial un poco más pequeño. Entonces digamos acá, el sistema solar, aunque aquí hay unos elementos ahí como acompañantes. Entonces siempre tengo que definir que esa colección de elementos como tal, entonces tienen algo en común, o si no, no podría agruparlos. Entonces tengo la posibilidad de hacer esa representación del conjunto, como ustedes lo ven, pues hay tres formas. Entonces yo puedo verlo gráficamente si hablo del universo, como ustedes lo ven al costado derecho, pero también entonces puedo identificarlo con un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn es esto, una representación donde simbólicamente ubico los elementos. El diagrama de Venn. Todo conjunto debe estar siempre nominado, debe tener un nombre especial. Se hace uso de las letras mayúsculas. La U es del sistema universal o referencial. De las mayúsculas me dicen, ok, ese es el conjunto.
Cuando nomino los conjuntos específicamente, entonces aquí en nuestro caso, en nuestro ejemplo, que está entonces el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, por ejemplo, como ustedes lo ven ahí. Entonces también se hace uso de letras mayúsculas. Ahora bien, los elementos, si llegaran a ser simbólicos, pues ya no van a ser entonces letras mayúsculas. Se sugieren letras minúsculas para diferenciar un elemento de un conjunto. El elemento es obviamente ese referencial de qué pertenece o qué está incluido en ese conjunto. La segunda forma de representar un conjunto es por comprensión. La comprensión es qué comprendo, cuál es la característica de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, en este caso, que vemos números, dice, ok, esos números que están, por ejemplo, aquí encerraditos en el universal, dice que son los números, dice, ay, serán los números que están entre 0 y 12. Dice, y esa X que está aquí es la que está cambiando. Números, donde son los números tales que, pues en forma general, están entre 0 y 12. Números entre 0 y 12. En este 0, si ustedes lo ven, por ejemplo, bueno, aquí hay algo que está un poquitico como mal. Vamos a corregirlo de una vez. Y es que en este caso, por ejemplo, el 0, si ustedes lo observan, lo agrandamos un poco más, no aparece específicamente acá. Quiero agrandarlo un momentico. El 0 no aparece ahí. ¿Ok? Y dice, entonces, como no lo observamos, entonces no está incluido, pero el 12 sí. Entonces voy a colocarle aquí un igual acá abajito para decir que el 12, dice, los números están entre 0 y 12. Entonces ese 12 es igual, puede ser incluido. Entonces ese 12 sí está incluido en el conjunto aquí referencial. Entonces por eso más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de desigualdades, cómo incluir un valor o no dentro de un conjunto o un intervalo que vamos a llamar nosotros. Entonces, aquí estamos comprendiendo, de manera, ¿qué comprendiste? Que son todos los números, entonces, naturales. Entonces, diferencio aquí también esta N, significa natural, es una N diferente. Se escribe casi siempre, en la mayoría de los casos, la N normal y se coloca aquí como un sombreado. No es una I, es una N. Entonces, se habla de los naturales. Y a la vez, entonces, permite identificar pues cuáles son los números, porque alguien diría, pues diferente hablar, que vamos a hablar más adelante, de naturales, reales, racionales, y ahí los vamos a diferenciar. La otra forma, entonces, de expresar un conjunto, entonces, pues diagrama de Venn, hago el gráfico donde identifico los números. Comprensión, ¿qué comprendo? ¿Por qué están, obviamente, agrupados? Y ahí se llama la comprensión. Y lo puedo enunciar matemáticamente como está acá, o simplemente con palabras, el conjunto de las vocales, conjunto de las vocales. Entonces lo escribo literalmente. Y por extensión, la palabra extensión se asocia precisamente a extenso. Debo numerar uno a uno los elementos del conjunto separados con comas. Lo de extensión es porque es extenso. Entonces debo numerar uno a uno. Debo mencionarlos y separarlos con coma. El ejemplo que ustedes ven aquí del conjunto A, entonces números que están identificados, en este caso, por ejemplo, en A. Entonces miro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces aquí los estoy nominando, separándolos con comas. Entonces esas son las 3 clases de representación entonces, de conjuntos de manera pues específica cuando hablo de por qué agrupé un conjunto. Ahora bien, entonces en este caso, pues hablando un poquitico también de clases de conjuntos, pues hay conjuntos que de alguna forma, pues por la cantidad de elementos se pueden clasificar. Entonces, digamos, hay conjuntos como los unitarios. La característica de un conjunto unitario, pues obviamente tener un elemento. Entonces uno dice, ok, entonces debo definir, dice, solo tiene un elemento. Un conjunto, entonces, infinito, una característica, ser infinito, es que no puedo terminar de contar todos los elementos del conjunto. Conjuntos infinitos, conjuntos finitos, que precisamente sí puedo contar los elementos, así sean muchos, pero puedo contar, son contables los conjuntos, o sea, puedo contar o puedo numerar. Los infinitos obviamente tienen una relación de no termino, no tienen fin no tienen fin para poderlos contar. Hay otra relación precisamente del conjunto vacío. Y aquí viene una contradicción que a veces uno dice, bueno, ¿cómo así? Porque si la definición me dice que un conjunto es la agrupación o la colección de objetos, entonces
necesito objetos, necesito elementos para formar un conjunto. Pero si vacío tiene elementos, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué hay una contradicción acá? ¿Por qué tiene aquí una contradicción? ¿Qué significa un conjunto? Colección de objetos, ¿cierto? Y si digo que vacío es un conjunto vacío, pero entonces un conjunto vacío no tiene elementos, o sea que entonces no es conjunto. Y ahí vendría como una contradicción. Y resulta que para hablar de conjunto vacío, usted tiene, por ejemplo, una cartuchera. En una cartuchera tiene sus lápices, los colores, pero tenemos la posibilidad de entender que si yo desocupo la cartuchera, saco todos los objetos, el conjunto cumplió, obviamente, con la característica de haber agrupado esos elementos. Y al ya no estar los elementos, el conjunto está vacío. Es decir, que el ser vacío está implícito dentro de todo conjunto. Todo conjunto contiene precisamente al conjunto vacío, que es la forma de tener la propiedad de contener a todos los elementos. Pero que vacío no tiene elementos, es una configuración por tener la posibilidad de haber reunido los elementos y después tener la posibilidad de no contar con ellos. Entonces ahí viene como una contradicción, pero es entendible cuando digo que es una propiedad que se adjudica a todos los conjuntos. Bueno, bien, entonces, ¿por qué esta configuración? ¿Por qué hablar entonces de conjuntos? Porque vamos a entrarnos en el cuento de varios de esos conjuntos, se llaman conjuntos numéricos, como los que vemos en pantalla. Entonces vamos a complementar esto de los conjuntos, obviamente hablando de estos elementos. Y vamos a ver cuánto alcanzamos. Dentro de eso ustedes ven, entonces aquí los colores nos permiten entender que hay una contenencia. La contenencia es una relación entre conjuntos. Son relaciones, conjuntos. Entonces ustedes observan el conjunto azul de los números naturales, el conjunto de los números naturales que ustedes ven acá. Okay, aquí lo estoy subrayando. De los naturales, es un subconjunto de los enteros. Está contenido en el conjunto de los enteros. Está aquí contenido. Listo. No quiere decir que sea más pequeño porque los naturales también son infinitos, los enteros son infinitos, o sea, puedo seguir obviamente contando, sino que es una forma de esa propiedad de acogerlos, están incluidos dentro de ese conjunto. Y si ustedes observan, hay una contenencia de enteros en lo racional, racionales en los reales, y hay unas cosas que sean racionales e irracionales. Aquí dice, o sea que aquí hay dos tipos de conjuntos que no se tocan, no tienen nada en común, pero ellos hacen parte del conjunto que está, obviamente, con rojo, que contiene a ambos subconjuntos, racionales e irracionales, pero a su vez están todos contenidos en el conjunto del gris, que es el conjunto de los complejos, pero hay un conjunto ahí en negrito que son los imaginarios. Pues obviamente, eso que ustedes ven en pantalla son los conjuntos numéricos que tenemos que manejar. Y es una forma de identificar qué es lo que yo debo saber de qué propiedades tienen esos números, por qué se llaman así, porque el ser humano, como especie, ha descubierto la posibilidad de usar cada conjunto de acuerdo a su necesidad. Entonces, hay una frase que yo utilizo mucho, la escuché de mi padre desde pequeña y era que me decía que algo que haya descubierto la humanidad y que lo manipule un humano y que lo entienda un humano, pues también lo puedo entender yo. Entonces me dice, ok. Y ahí uno rompe muchos bloqueos. Dice, oiga, pero si esto está en la naturaleza, que ya también lo vamos a ver en un videito súper cortico, pero el ser humano ha descubierto esa información, ha descubierto esos números. Entonces, si lo descubre, los entiende, comparte la información con los demás, todos tenemos acceso a ese tipo de información. Por eso es que aquí ya estamos desbloqueando eso de que yo no entiendo, que yo no puedo. No, sí, sí puedo. Solamente que como que te desbloquees. Quiero hablarles antes de pasar a los conjuntos, de que por aquí llegó alguien, de algo que llamamos, que llegue eso, listo. Entonces, los naturales. Entonces, dice uno, bueno, el conjunto de los naturales. ¿Han escuchado por qué se llaman naturales? Eso de naturales, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde se asocia ese nombre? Pues se asocia al término de la naturaleza.
en la naturaleza. Entonces el ser humano se ha dado cuenta, bueno, el ser humano ya le hablamos de otras especies, que hay una posibilidad de asociación entre todo lo que observa y cómo lo puede contar. Es decir, que lo que hacemos es un conteo de elementos que están en la naturaleza. Pero, contrario a lo que uno piensa, ¿será que los animales también saben contar? ¿Ustedes qué dicen? Permítame yo, esto rapidito acá. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los animales saben contar? ¿Alguien ha escuchado si los animales cuentan? ¿Qué dicen? ¿Han escuchado? Hola, hola. Sí, profe. Sí, ¿se has escuchado? ¿Qué has escuchado? ¿Que sí cuentan? ¿Y quiénes? ¿Quiénes pueden contar? Los animales, pues, he escuchado que por instinto ellos cuentan Muy para bien. llegar a algún sitio. Eso, perfecto. Así es, así es. Entonces, dice, pues no solamente los seres humanos nos hemos encargado de analizar todo lo que ocurre precisamente en nuestro entorno, todas las civilizaciones antiguas se han tomado también digo yo, la molestia, el ejercicio de observar y analizar y dicen, oiga, qué bonito es que yo tengo una relación con los demás. Entonces voy a compartir un momentico, dejar de compartir un momentico aquí pantalla para mostrarles algo ¿quién fue el que participó, Néstor? ¿Quién Sí, profe. participó? Listo, Néstor, gracias. Entonces voy a compartirles algo que nos permite complementar y para darnos cuenta que la matemática deja de ser algo tan riguroso para encontrar una aplicación fabulosa a este ejercicio. Permítanos acá. Vamos a ver si esto es cierto. Ya, vamos a ver si compartir pantalla. Creo que sí, ya. Bueno, vamos a ver el sonido. Listo. Las ranas utilizan sonidos particulares para aparearse exclusivamente con integrantes de su misma especie. El número de sonidos que emite cada macho es fundamental, pues las hembras son capaces de contar muy atentamente. El macho que más sonidos emite es el elegido. Estudios incluso han revelado que las ranas hembras son tan hábiles que superan a los humanos a la hora de contar sonidos consecutivos. Los chimpancés también han demostrado ser más ágiles que los humanos para recordar secuencias numéricas en juegos matemáticos. Ese fue uno de los hallazgos del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto, en Japón. Allí también se descubrió que los chimpancés son capaces de contabilizar y de distinguir el valor de diferentes números. Las arañas tejedoras, por su parte, saben contar exactamente cuántas presas quedan atrapadas en sus telarañas. Para comprobarlo, un grupo de investigadores retiró algunos de los insectos capturados. Con ello, se dieron cuenta de que las arañas comenzaban a buscar las presas faltantes, y mientras más de ellas les quitaban, más tiempo pasaban buscándolas. Las hormigas utilizan las matemáticas para no extraviarse. Científicos han encontrado que estos insectos saben cómo contar sus pasos al salir del hormiguero, y es precisamente esa habilidad la que les permite regresar. Para los peces pequeños, las matemáticas son un asunto de supervivencia. Estos animales saben diferenciar cuántos peces hay en un cardumen, y al momento de unirse, eligen consistentemente el grupo más grande, pues esto les garantiza mejores probabilidades de sobrevivir ante el ataque de un depredador. Antes de partir, no olvides presionar. Bueno, listo. Entonces, esto del conteo. Hay otro tipo también de animales que cuenta las aves. Entonces, las aves saben exactamente, obviamente, cuántos huevos han colocado, van y buscan su alimento y cuando regresan, entonces hace rápido y saben, "Uy, falta un huevo, ¿qué pasó?" Y van y lo buscan. Entonces, es una relación en la naturaleza del conteo. Lo que pasa es que los seres humanos hemos colocado símbolos a ese conteo. Muchas civilizaciones han colocado puntos, cuñas, han hecho entonces grafos específicos, pero para la humanidad el conteo, la matemática, la simbología es muy importante porque le permite entender que hay una relación con la naturaleza. No solamente entonces la matemática es como lo vamos a ver, pues un lenguaje dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué entonces hablar de línea recta? ¿Por qué tengo que hacer una operación? Porque es un lenguaje que está implícito en el universo. Entonces, por eso queremos entonces que entiendan que eso que está aquí en ese gráfico que les estamos compartiendo, que es una contenencia de conjuntos,
muestra mucha información, demasiada información. Entonces, de manera, hoy, pues, contextual, queremos mostrarle un poquitico de todo eso. Pero los números naturales no solamente tienen esa relación de conteo que observo, entonces decían, por ejemplo, las ranas, entonces que identifican entonces la cantidad de veces, las hormigas, obviamente en una comunicación que ha sido espléndida, que no se ha explicado cómo es que las hormigas de verdad hacen tanto trabajo sincrónico y en colectividad, las abejas, todo con una construcción espectacular. Hay un tema muy importante que se aborda ahorita, que se llama la inteligencia colectiva. Ese concepto de inteligencia colectiva es un concepto que se trabaja desde las matemáticas, pero ha sido a partir de la observación de cómo se comportan los animales. Dice, pero ¿cómo así? O sea, los humanos tenemos que ahora aprender cómo es que los animales trabajan en colectivo, en manada, en colmena, en comunidad y desarrollan actividades específicas. Y eso, a partir de la matemática, empieza a trabajarse con redes. La sugerencia ahora es que ojalá los humanos podamos actuar como animales, no como hemos entendido en la cotidianidad que es que ser animales, entonces no pensar. Al contrario, los animales piensan en colectivo, en comunidad, cosa que no pensamos los humanos, porque hemos roto muchos vínculos precisamente de red. Pero hablando de eso, quisiera hablar, entonces, por ejemplo, de eso de la naturaleza del conteo, con una civilización que nos causa mucho impacto a la mayoría, y es la civilización maya. Entonces, los mayas como una de las civilizaciones más grandes, con más avances matemáticos, que tuvo en su configuración, en su simbología, con los naturales, porque pues obviamente en el contexto que tenían ellos era ese manejo. Y pues la pregunta es, ¿cómo habrán hecho? Precisamente para entender que había una relación. Entonces, quiero mostrarles un poquitico, comparto el pantallazo mientras que echamos carreta. Entonces, para que podamos ahí ampliar un poquitico esa relación. Bueno, entonces, les voy contando un poquito. Entonces, los mayas. ¿Por qué es una de las grandes civilizaciones y por qué se dice que han sido de los mejores matemáticos, o sea, de la especie humana? Ustedes ven en pantalla, entonces, una simbología que es con puntos y con líneas. Y pues cada punto como tal simboliza o pues una unidad. Entonces, listo. Entonces, puede ser entonces un granito o una piedra o una mazorca, bueno. Pero también utilizaron el concepto de línea. Esa simbología de puntos y líneas es algo muy avanzado que ustedes no lo crean, lo hacen los chiquiticos en preescolar, pero es muy avanzado. Y tuvieron un sistema precisamente de numeración. Voy a pausar un momentico acá. Y ya les digo por qué. Entonces, basado en adición, entonces voy sumando, entonces un puntico es un 1, dos punticos, dos unidades, tres, ta, ta. Llegan al 5, el 5 es una línea, después dicen, pero 6, línea y punto, 6, listo. Pero dice, oiga, pero ese sistema aditivo, pues es como sencillo, fácil de entender, muy fácil de entender. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, el 10 serían dos líneas, el 15 tres líneas, 16 tres líneas y un puntico. Bueno, pero esto que ustedes ven, entonces aquí ya no hablaría solamente de un nivel. Ellos basaron sus símbolos en exclusivamente 20, hasta aquí, 20 símbolos, 20. Van hasta el 19. 5, 10, 15 por cada línea y 4 puntos, 19. Fue la única civilización que más o menos antes de la época de 1300, 1200, tenían ya la invención del cero. Aquí está en la parte de arriba superior del video, el cero. Aquí es como una nuez. Fue la única civilización que incluyó un grafo diferente para entender un símbolo que, hablamos ahorita de vacío, oiga, y crearon el cero. Aunque eso no lo crean, nuestro cero, nuestro sistema numérico, no tiene muchos años. Y no muchos pensaron en el cero. Pero esta civilización sí pensó en el cero. Y dice, pero es que, ¿qué tiene de grandioso? El grandioso tiene mucho, porque aparte de eso que ustedes ven en pantalla, tienen la posibilidad de comprender que esa simbología, como ustedes la ven, entonces también se combinaba. Porque nosotros contamos hasta en nuestro sistema se llama decimal y es con los 10 dedos. ¿Listo? Aquí tengo el guante. Los 10 dedos. Entonces, ¿por qué nosotros contamos con los dedos? El cuerpo ha sido precisamente utilizado para ese conteo. Con el paso del tiempo, cuando somos pequeños, uno utiliza siempre los dedos. Y ahora de grandes también. Dice, ay, estamos en febrero, marzo, abril, mayo, y uno cuenta con los dedos.
con el paso del tiempo muchos dicen, no, pues ¿cómo se le ocurre contar con los dedos de las manos? Pues, pero ¿cómo no? Si es que es nuestra herramienta de vinculación con la naturaleza. Lo raro es que nosotros contamos hasta ahí el sistema decimal, la mayoría de las civilizaciones, mientras que los mayas tienen un sistema base 20. Y uno le pregunta, ¿y por qué 20? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué hasta 19, pero si incluyo el 0 sería 20? ¿Por qué creen que hasta el 20? Pues fue una de las únicas civilizaciones que contó hasta el 20. ¿Dónde creen que salió la otra relación de conteo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién se le ocurre? O sea, 20. 10 de los dedos de las manos. ¿De dónde están los otros 10? De los dedos de los pies. De los dedos de los pies, Johnny, muy bien. Solo que nosotros, por el uso del zapato, no contamos con los dedos de los pies. Pero si usted conociese a alguien que está en un espacio de tierra caliente, donde están descalzos, los dedos de ellos tienen más habilidad. Coge un objeto del piso, los dedos son más anchos, los pies son, perdón, los pies son más anchos, los dedos un poco más largos. Para los mayas, los dedos de los pies también se convirtieron en elemento de conteo. Entonces, por eso es que su base era base 20. 20. Cuando se compara, los matemáticos entonces comparan y en los estudios dice, oiga, pero si entonces esa civilización base 10, los egipcios también base 10, y potencias de 10, estos base 20, dicen, y de aquí hacen una deducción. O sea que si existieran otras civilizaciones en otros planetas, quiere decir que los elementos como manos, tentáculos, lo que tengan otros seres, inteligentes o no, los elementos para entender el sistema de numeración pueden ser los dedos o la cantidad de dedos de las manos o de los pies. Si tienen, entonces tenemos 2 manos, cada una con 5 dedos, dice, o sea, puede ser base 10, pero si cuento los pies, entonces puede ser base 20. Si un extraterrestre tuviese entonces 5 manos y cada uno 3 dedos, de ahí empezaríamos como sistemas de numeración. Y así es como se configura, cómo puede ser, obviamente, la existencia en otros planetas de un sistema de numeración. Hay muchas cosas que pone a volar la mente del ser humano como esas. Pero entonces los mayas le dan la posibilidad al ser humano de mirar más allá. Oiga, esta gente, ¿cómo se le ocurrió eso? Perfecto. Pero no solamente fue hasta ahí con los mayas, sino que ellos utilizaron el cuerpo para contar, pero no solamente los dedos. Imagínense que también contaban con las articulaciones del cuerpo. ¿Ustedes saben cuántas articulaciones tenemos? Articulaciones, puntos para hacer movibles las extremidades. Entonces tenemos, les voy a ayudar, tenemos 13 articulaciones. 2 tobillos allá abajo. 2 rodillas, van 4. En la cadera, esta parte donde podemos entonces movernos, serían 6. Entonces aquí tenemos esas que están 8, los codos. ¿Listo? 10, las muñecas. ¿Cuáles faltan? ¿Qué otra parte podemos mover las extremidades? Las piernas, 2, 4, 6. ¿Listo? Los dedos. Entonces tenemos las muñecas, ¿cierto? 6, 8. Los codos, 10. Los hombros, 12. ¿Dónde está la otra articulación? La cabeza. El cuello, ¿cierto? Muy bien, Johnny, el cuello. Y dice, pero ¿y a quién se le ocurrió contar así? Pues a los mayas. Y entonces los mayas decidieron, o sea, ¿cómo así? Entonces tenemos una relación de configuración, ya vamos a mostrar acá. Entonces contar con las manos, contar con las piernas, contar con los pies, contar con todo. Y entonces asociaron de alguna manera que el cuerpo humano tenía una vinculación especial con algo que ellos admiraban mucho. ¿Qué era lo que más admiraban los mayas? ¿Recuerdan ustedes? Y aquí paré la relación. Las estrellas. Entonces ellos empezaron a observar cómo se movía entonces esos astros respecto a la Tierra y se dieron cuenta precisamente que había unos ciclos y entendieron, entonces, por ejemplo, que si teníamos 20 dedos de las manos y de los pies, también los días transcurridos respecto, bueno, digamos días hablando, respecto a la luna eran 20. No como nosotros lo tenemos ahorita, que tenemos meses de 28, meses de 30, meses de 31. Para los mayas los ciclos los ciclos lunares eran cada 20 días. Se me perdió aquí la imagen que tenía. Y dice, oiga, entonces asociaron 20 dedos con 20 días
ciclo lunar, ¿ok? Y se dieron cuenta que teníamos 13 articulaciones y lo vincularon con 13 meses, porque en el año hay 13 lunas llenas, 13 lunas nuevas. Entonces dijeron ya 13. Entonces empezaron a darse cuenta, imagínense lo que estamos haciendo, vinculando el cuerpo humano con el cosmos. ¿Sabían eso? ¿Habían escuchado alguna vez eso? Oye, que no lo encontré aquí, pero en mi archivo. ¿Habían escuchado eso? Entonces, 20 artículos, aquí, coloquémoslo aquí porque no me habilitó el de este. Entonces, hay un calendario lunar maya y un calendario vinculado precisamente con, voy a compartir acá, voy a compartirlo. Y otro calendario, entonces, vinculado precisamente con el sol. Entonces, calendario que ustedes, entonces, miremoslo, por ejemplo, acá. Miremos uno de estos calendarios. Bueno, quiero, de una vez miremos este. Bueno, yo los invito, pues yo soy, pues el profe, obviamente tengo no metida, no les he dado mi WhatsApp, tengo que habilitarlo acá para que ustedes tengan acceso. Pero, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, que es esta imagen, vincula el calendario que se llama el Tzolk'in, calendario lunar. Entonces, alrededor están 20 símbolos, que quedó como cortadito, 20 símbolos de los 20 días, entonces el calendario maya. Cada símbolo es diferente. Para los mayas, los días eran totalmente diferentes, ¿no? Como nosotros lo vivimos en nuestra rutina, que hacemos todos los días lo mismo, no. Para los mayas, igual que para los indígenas, tenemos un trabajo muy bonito aquí en Colombia con los indígenas Nasa del Cauca, en Tierra Adentro. Ellos nos compartieron una misma experiencia súper bonita y nos explicaban que para ellos los días no pueden ser iguales. Yo no puedo hacer lo mismo durante todos los días. Entonces, por ejemplo, nos explicaban en la luna llena. Entonces, la luna llena, entendemos por física también, entonces hay precisamente una atracción de masas, hay mucha energía, mucha configuración en líneas de flujo de ese campo electromagnético, y dicen, no, hay mucha energía. Como hay tanta energía, tengo que hacer una actividad que me demande precisamente ese tipo de energía. Para los indígenas son los días apropiados para estudiar matemáticas. Dice, ok, pues matemática necesita mucha energía o les hace otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, una luna nueva para los grupos indígenas, dicen, no, es muy calmado, hay que hacer poca actividad, entonces tranquilizarse, meditar, no sé qué, entonces, y empiezan a darse cuenta todos los grupos indígenas, que eso como está aquí en la simbología, pues que cada día es diferente. Un día es para meditar, otro día es para la tierra, otro día es para sí mismo, otro día es para socializar, otro día es para la familia, otro día es para oración al sol, todo. Entonces, eso nos está dejando muchas conexiones importantes de eso, de tengo un vínculo en esa composición de la naturaleza. Lo que ustedes ven, entonces, alrededor, en la parte exterior, ven los 20 días, y en la parte interior, esa rueca está asociada a los meses del calendario lunar. Y hay una simbología de 13. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestra que es el primer mes del primer mes. Entonces, por ejemplo, aquí está el día, digamos, el día 3. Entonces, ok. Y empiezan a darse cuenta que de ese mes, o sea, esa rueca interna, se queda ahí quieta mientras pasan los 20 días. Entonces, van moviendo la rueca. Pasan los 20 días, siguiente mes. Entonces, el calendario Tzolk'in, el de la luna, para los mayas, tiene 260 días. Porque son 20 días cada mes, 13 meses. 260 días. Y alguien dice, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Y los otros? ¿Y luego qué pasa? Y si sabemos que tenemos más días, ¿qué pasa con eso? Pues una cosa es lo que hicieron los mayas, estamos hablando de los puntos de los naturales todavía, ¿no? Analizando el comportamiento del ser humano y de todo lo que hacíamos respecto a ese movimiento referenciado con la luna. Pero otra cosa, ahora sí, otra cosa, era lo que pasaba respecto al calendario solar. O sea, no, el calendario solar, entonces, aquí un momentico, aunque eso fue modificado después por la parte de los aztecas, pero bueno, coloquémoslo un poquitico acá. Cada uno de estos puntos que ustedes ven, entonces aquí en el calendario maya, corresponde a cada uno de los días. Hay 360, no 365 como los conocemos. Pero los mayas hicieron una relación de conteo tan exacto que para ellos sí existían 365 días. Pero su matemática, entonces la basaron en 360 porque miran la exactitud, obviamente, de la rotación. Imagínense lo que estamos contando, 360. A los 5 días
entonces que nosotros diríamos que son faltantes, ellos los llamaban los días del Huayep, eran los días de preparación para comenzar otro ciclo solar, que es el Ahab, se llama aquí, ese se llama el Ahab. Y entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, aquí es estos símbolos. Yo los invitaría a que consultaran un poco más de esta cultura maya, que es espectacular, tiene matemática, tiene astronomía, la cosa más impresionante. Esto que está acá son casi los cataclismos que ha sufrido la Tierra. Entonces, desaparición de las especies, de cada una de las especies por un cataclismo. Entonces, hablaban de el fuego, hablaban de las inundaciones. Entonces, ellos tenían una visión, obviamente, pues muy interesante de qué había pasado en la Tierra. Entonces, cada uno de esos elementos tiene un símbolo. La gente que ha estudiado precisamente la cultura maya ha tardado más de 20 años, 15 años estudiando cómo fue que pensaron estos mayas, cómo fue que hicieron todo esto. Pero entonces no solamente queda ahí, entonces 360. Cuando les conté de los 5 días, los 5 días del Huayep, eran los días en los cuales, ahora sí, había una preparación para comenzar el siguiente año. Y no sé si ustedes de pronto han visto películas como Apocalipto, si no estoy mal, creo que estaba como de... Ahí se me olvidó el actor, bueno, que él plantea precisamente una relación muy, muy histórica de qué había pasado con los mayas, con la invasión después con sí, los aztecas que llegaron un poco a obstruir este paso de esa civilización. Después vienen los españoles, entonces se pierde un poco, obviamente, con todo eso que habían hecho los mayas, con esa parte matemática. Sin embargo, hay algo importante, que fue lo que yo corté en el video, y era la relación, ay, si lo tengo por ahí o no lo tengo por ahí, no. Era la relación, ay, se me fue, con las pirámides. Entonces uno dice, ok, entonces eso de las pirámides nos dice, bueno, ¿qué tenemos que ver? Entonces, por ejemplo, los mayas las pirámides. Pues resulta, colocamos aquí este videito, que dentro de ese proceso en las pirámides hay una forma de construcción y de adoración y vinculación con lo que estamos diciendo, las observaciones. De los mejores astrónomos de la humanidad, los mayas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos de alguna manera vincularon toda esa parte entonces, relacional. Bueno, aquí me lo explicaron. Ahí no fue, ese no fue el video ahorita. Nos explicaron con la construcción, obviamente, de pirámides, y esa construcción, pues dice, pues necesito entender por qué es que esa relación precisamente tiene exactamente una realización tan especial. Aquí vamos a utilizar este video que utiliza aquí, bueno, aquí, por ejemplo, vamos a parar acá un momentico. Entonces, en este video observamos una de las grandes construcciones de astronomía, obviamente de la civilización. Entonces, esta pirámide tiene algo especial, Chichén Itzá, y es obviamente que tiene una vinculación matemática exacta, no sé si por aquí está, sí, exacta. Tiene 90 escalones en cada uno de sus 4 lados para dar una relación de 360. Cuando yo les decía la película Apocalipto, es porque ellos tenían una oración al sol, y en esa oración al sol, pues hacían sacrificios. Y los sacrificios eran aquellas personas, colocaban también esclavos y otro tipo entonces, de relaciones, pero sobre todo los del Huayeb en un ritual muy, llamémoslo así, en ese concepto que es aprobado, es válido en el momento, espiritual, en una conexión con la adoración. Las personas que hubiesen nacido durante esos 5 días del Huayeb, de los últimos 360, es como decir, si usted nació el 26 de diciembre, usted del Huayeb, usted es el escogido para ser sacrificado. Entonces, y estos niños eran los niños que si nacían, se preparaban durante 13 años para ser sacrificados a cumplir los 13 años. Entonces, les recomiendo esa película de Apocalipto para entender un poquitico más esta configuración de esta cultura. Y entonces, pero las construcciones espectaculares. No se ha podido construir algo más perfecto y exacto dentro de la trigonometría que una pirámide como la de los mayas. Si tienen la oportunidad de viajar, solamente estar allá es una cosa de verdad mágica, se siente esa parte energética, estas relaciones trigonométricas, por ejemplo, si uno se para aquí en un lugar, ustedes ven ahí un círculo, no sé si acá están viendo un círculo por ahí, entonces acá, si uno se para aquí y hace un sonido, eso se propaga de una forma acústica impresionante en todo el espacio. Desde aquí el líder precisamente de los mayas podía hablar y era tan acústico, es tan acústico el sitio que no necesitaba gritar, todo se escuchaba.
Entonces es una forma de matemática y científica espectacular que aún no se puede explicar cómo hicieron para construirla. Y obviamente uno ve el espacio de esta manera y dice, acá, cualquier sonido que usted pueda realizar en ese sitio, aquí el triángulo es perfecto, la trigonometría de un triángulo oblicuángulo es perfecta para replicar el sonido. Entonces, toda esa parte matemática, trigonométrica, es de observación a las estrellas. Y lo mágico que tiene esta pirámide es que específicamente en esos orificios y en esta relación que ustedes ven aquí, en esa parte, bueno, yo me salté un poquitico, y es que están tan bien construidas que en su parte lateral, cuando están los solsticios y equinoccios, por ejemplo, ahorita pasó, ¿dónde la dejé? Pasó el 21, 22 de septiembre, ahorita viene en diciembre, 21 de diciembre, está el 21 de marzo, cuando comienzan las estaciones, solsticios y equinoccios, la luz del sol específicamente muestra, entonces, ay, no, se me perdió la imagen, ahora la pirámide, muestra exactamente, ya, listo acá, es que se me olvidó. Bueno, en esa partecita, entonces el sol en esas 4 fechas, se proyecta el sol de esta manera que aquí tiene una construcción, entonces escalonada, pero aquí pusieron como unas cabezas de una serpiente. Entonces en su cultura viene precisamente como la forma de fertilizar el suelo. Entonces aquí se proyecta, pero específicamente a la hora en la que ya se está ocultando el sol. Entonces es exacto, es exacto. Entonces me dice, la astronomía que ellos utilizaron, la física, la matemática, la trigonometría es exacta para que en esas 4 fechas se proyecte el sol de una manera espectacular y se vea cómo, para su cultura, es donde se dice así que la serpiente emplumada que baja del cielo para fertilizar el suelo en esas 4 fechas. Entonces, aquí la parte matemática es asombrosa, de verdad que asombrosa. ¿Qué más les contamos esto es de solamente los naturales? ¿Qué más les contamos? Así, pues, bueno, cosas, bueno, mentira, se me olvidó una cosita como para terminar de los mayas. Pues hablando de esto de los relojes y de los calendarios, pues obviamente hay una coincidencia entre el calendario solar y el calendario lunar. Entonces, esa coincidencia, entonces se llama aquí algo, entonces dice lo que han hecho es que ahora ellos no solo se quedaron con eso, se quedaron con la posibilidad de entender que ese calendario lunar, que ustedes ven aquí, el lunar, el Tzolk'in, tuvo 260 días, y el solar, que obviamente es mucho más grande, que abarcaba los 360 días, pues dicen, pues aquí tuvo que haber un principio. Pues hubo un momento en el cual ellos hacen la coincidencia, las preguntas, ¿y por qué en ese momento? ¿Y cuándo empezó todo? Bueno, ahí está lo enigmático del cuento que no se ha podido resolver, obviamente, hasta el momento. Entonces empieza un día uno en el que coincide en el calendario Tzolk'in de la luna con el solar. Ajá. Entonces habrá un punto donde la rueca, entonces transcurren los 13 meses del lunar, obviamente se acaban los 260 del lunar, y aquí hay un punto donde sigue y vuelve a empezar el lunar alrededor del solar. Pero entonces hay una forma interesante en la cual vuelve a empezar y coincide en el día 1 del lunar con el calendario solar. Entonces aquí es donde se llama precisamente en esa combinación de la coincidencia de ambos calendarios. La coincidencia para volver a empezar ese ciclo dura 52 años. 52 años para que vuelva a empezar. Entonces aquí es donde viene la coincidencia, a eso le llaman el Chilam Balam. El Chilam Balam es coincidencia, donde hay nuevos ciclos. Para ellos cada 52 años hay un nuevo ciclo, algo pasa cada 52 años, cada 52 años. Pero ahí hubo un rumor, pues, por ejemplo, que algo pasaba en el 2021, en el 2012, perdón, el 2012, más esos 52 años, dice que en el 2064 algo pasará. Ellos sabían, dentro de los registros que tenían en la parte matemática, tenían la referencia que en 1492 iba a pasar algo. Y 52 años antes habían empezado a preparar todas sus construcciones. Es una cosa, pues, obviamente enigmática, mucha matemática, mucha física, mucha historia para consultar, pero definitivamente ha sido de las mejores civilizaciones, los mejores matemáticos, obviamente con los hindúes en la parte ya más actual,
porque lo que estábamos hablando ahorita, tuvieron una conexión para comprender que el ser humano tiene un vínculo, obviamente, de leo la matemática como un lenguaje que me permite entonces entender qué está pasando. Esa es la concepción que tenemos nosotros ahora, y pues tomo el ejemplo desde la parte astronómica de los mayas, hablando de los naturales, de cómo el ser humano estamos acá, es para aprovechar el lenguaje matemático y comprender un poco el entorno, comprender qué pasa con mi cuerpo, por qué somos así, qué necesito, qué pasa con los ciclos lunares, y aunque ustedes no lo crean, vamos a vincularlo en el último corte de el cuerpo humano y la trigonometría. Es algo así como que nos plantean acá. Tengo más trigonometría en el cuerpo de la que ustedes creen. Mucha trigonometría, está vinculada la matemática con la medicina, con la física, con la astronomía, con la geografía. Entonces, es algo pues muy interesante de eso que hasta ahora les hablamos de los naturales. Bueno, no sé si hay preguntas hasta el momento. Yo sé que están cansaditos porque hoy nos tocó súper fuerte, pero esta era una parte exploratoria que queríamos hacer, hablándole de los mayas y de la configuración. Ah, y se me quedó por ahí en el tintero, que los mayas no solamente hicieron un sistema numérico aditivo de puntos, líneas y el cero, sino multiplicativo. Entonces ellos no solamente colocaban esas relaciones de números con punticos y rayitas, sino en niveles. Y dice, pero ¿cómo así? Así como lo escucha, en niveles. Entonces el nivel 1, entonces colocaban un símbolo. Voy a compartir, esperen, yo les comparto ya para terminar, porque quiero que lo puedan observar. Entonces ya voy a compartir aquí un momentico y comparto el otro lado. Pues los símbolos de ellos estaban en tres lugares, en tres niveles. Y los niveles, ¿por qué? Porque ellos entendieron que la existencia humana estaba dada, déjenme que ya, estaba dada, era respecto a mi compartida. Un momentico. Estaba dada, era a la posibilidad de entender. Entonces, si teníamos, por ejemplo, el primer nivel, ellos decían que había tres niveles, en realidad tenían más niveles, pero entonces todo lo podían, digamos, expresar en tres niveles. Nivel 1, digamos que nivel 2 y nivel 3. Si colocaban un símbolo como, por ejemplo, una línea aquí y un puntico, pero más arriba colocaban, por ejemplo, bueno, aquí colocaban una línea, aquí colocaban 3 puntos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso? En tres niveles. Pues el primer nivel, entonces ellos decían que era el nivel que estaba vinculado con la existencia humana, tenía un valor de 1, porque ellos entendían que el hecho de existir era precisamente una vinculación con la naturaleza. La existencia la valoraban demasiado, existir. Sus problemas existenciales no existían porque adoraban precisamente la existencia, la vivencia. El nivel 2, el nivel que está intermedio, tenía un valor no de 2, sino de 20, porque entendían que el vínculo con la naturaleza eran, aquí me pongo un dedo, eran los dedos de las manos y los dedos de los pies. Listo. Entonces, por eso el valor de 20. Pero entendían que eso que eran las manos eran y los pies, los elementos de mediación, tenían un vínculo especial hacia arriba, observando y analizando que todo su vínculo existencial tenía que ver nada más ni nada menos con el movimiento y la traslación alrededor del Sol. Entonces lo colocaban en tres dimensiones. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, y bueno, entonces cada nivel tenía un valor. O sea, imagínense la dimensión. Pues es que nosotros, la humanidad se ha planteado cómo hicieron ellos para pensar eso, cómo se les ocurrió eso. Y lo que tendría que hacer, nosotros tendríamos que hacer es interpretar. Ok, el nivel 1. Entonces tengo un palito y una lineecita, 6. 6 lo multiplico por 1. Segundo nivel, el de arriba, una línea, 5. 5 por el valor posicional, que es 20. En el tercer nivel tengo 3 punticos, 3 por el valor de 360. Y lo que ellos hicieron es que esto que estamos aquí colocando en pantalla, los tenemos que hacer así porque entonces no lo entenderíamos, pero ellos lo hacían de una vez en unos cálculos supremamente fáciles. Aquí, por ejemplo, nos daría el 5 por el 20, entonces digamos 100. El 3 por el 360, ¿cuánto nos daría? 1080. ¿Sí? ¿Me ayudan a corregir? Pues esto que estamos haciendo nosotros acá es la forma en la que los mayas escribirían, así como usted ve aquí, así escribirían 1186.
y miren todo lo que nosotros necesitamos hacer para poder escribir esa cantidad, pero ellos la hacían así, súper, súper rápido. Entonces, esto que estamos nosotros mencionándoles en este momento es una de las formas de entender y comprender que la matemática es eso, un vínculo de un lenguaje matemático para vincularme con el entorno, para entender que tengo un vínculo con el entorno. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Qué les pareció esta parte de los matches? No me digan que me dejaron sola. Hola. No, profe, asombroso. O sea, algo nuevo se aprendió hoy. Ah, ok, está bueno. Espero no haberlos dormido. Espero porque hasta ahora yo sé que están súper cansados. Bueno, entonces, eso que queríamos, obviamente, es una introducción porque queremos mostrarle que todo tiene aplicación. Todo, todo. Todo lo que vamos a hacer, mira, aquí se aplica esto, mira que acá se aplica esto, no te preocupes, vamos a entenderlo y ya lo que vamos a hacer es desarrollar precisamente esa habilidad o esa agilidad matemática mejor. Bueno, entonces vamos a parar acá. La idea es que desarrollemos el ejercicio de exploración. Nosotros continuamos precisamente el sábado que nos vamos a conectar, no se lo pierdan. Tenemos clases nosotros desde las 9 de la mañana, ¿cierto que sí? De 9 a 12 el sábado. Y vamos obviamente a abordar pues esta parte. Dice 11. Sí. Dice 11. Pero entonces si hay dudas o inquietudes, pues seguimos obviamente con esa relación. O sea, dice de 9 a 11 y tenemos una socialización o dudas o inquietudes de 11 a 12. Pero no os preocupéis, nos conectamos a las 9, vamos hasta las 11 y seguimos en un proceso. Si alguien necesita asesoría, yo igual sigo conectada, sin grabar, o me dice, profe, necesitamos aclarar tal cosa. Y yo estoy de 11 a 12 con disposición de aclarar dudas si se requiere. Si no, no se preocupe. Si los tiempos están ahí estimados para que sean en plataforma 5 horas, pero pues tenemos pues una hora adicional por si alguien quiere o tiene dudas. Bueno. Entonces, los dejo descansar. Bienvenidos a este curso de matemáticas básicas. No os preocupéis que no es difícil, solamente sigan nuestras indicaciones e instrucciones y vamos a, entonces, por favor, entonces, vincúlese a Alex. No vamos a dejar trabajos de aquí más hasta que no, entonces, vincúlese a Alex, haga el diagnóstico, mídelo de manera sincera y preparados para el día sábado que ya vamos a habilitar obviamente ese taller que entregaríamos después de la semana de receso preparatorio para el parcial. Bueno, entonces les envío un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por su conexión. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe, gracias. Gracias, Que estén muy profe. bien. Feliz Hasta luego. Que noche. estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien.